están listos para la palabra? Vamos a las escrituras. Acompáñenme a la segunda carta del apóstol Juan, en el verso 4, por favor. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Juan, en el verso 4. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esta noche vamos a estudiar un tema, diría yo, sumamente importante dentro del cristianismo. Se titula La verdad. Esa fue una de las preguntas que Pilato le hizo al Señor Jesús. Le dijo: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es eso de la verdad? Grandes hombres de Dios, filósofos, sabios, se han hecho esa pregunta por cientos y cientos y cientos de años. El apóstol Juan, hablando acerca de la verdad, va un poco más allá y habla acerca de la importancia no solo de conocer la verdad, sino de caminar en la verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es importante entender que no solo se trata de conocer la verdad en la cabeza, en la mente. No, es mucho más importante caminar en la verdad de Dios. Por eso el apóstol Juan está muy contento, regocijado, porque he visto que algunos de tus hijos, hablando de los hijos de la iglesia, de la iglesia del Señor, he hallado que tus hijos andan en la verdad. ¿De qué nos serviría, hermano, tener la verdad en la cabeza si no caminamos en ella? En realidad sería mentira tener la verdad, porque conocer la verdad implica dar pasos firmes en esa verdad del Señor Jesucristo. ¿Y por qué necesitamos conocer este tema de la verdad? Porque estamos viviendo un tiempo, en los tiempos modernos, entre comillas, que vivimos, la verdad, hermano, ya casi no se habla de esta palabrita, porque se ha diluido tanto este término, se ha diluido tanto la definición de la verdad, que hoy se habla, en este tiempo se habla de verdades relativas, de verdades no absolutas, de la tolerancia y la verdad. Son los temas actuales, los temas de hoy son esos. Una verdad relativa quiere decir una verdad que se adapta según el tiempo, según la época, según la raza, según el lugar donde se hable de algo. Depende de dónde es, en qué lugar se habla. Algunos piensan que la verdad en un país no es la verdad en otra, y de ahí surge la verdad relativa. Pero sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra, encontramos que hay verdades absolutas. Y por ejemplo, Dios no se trata de dar a conocer como uno de los dioses que existe. La verdad relativa ha llevado a pensar que hay muchos dioses y muchas religiones que ayudan al ser humano. La verdad absoluta define que hay una sola verdad que salva al ser humano, y ese se llama Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Pero el ser humano rechaza esas verdades absolutas, asumiendo o tratando de aplicar verdades que son funcionales. Es decir, si a mí me funciona,
eso es verdad, aunque no le funcione a los demás. Si a mí me trae deleite, si a mí me trae alegría, para mí esa es la verdad. Eso es lo que la gente en esta sociedad está aplicando como verdad. Si usted se siente bien diciendo que es pollo, aleluya. Si usted se siente bien diciendo que es tal cosa, entonces para usted eso es una verdad. Eso es lo que la sociedad está vendiendo. Y nos están vendiendo una verdad de tolerancia, es decir, de multicultura, de tolerancia, y entonces hay que aprender a vivir así. Esa es la verdad que el mundo vende. Pero la verdad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Entonces, definamos en primer lugar en este tema, definamos bíblicamente lo que es la verdad. ¿Qué entendemos por verdad? Teológicamente la verdad se define como aquello que es consistente, es decir, aquello que está de acuerdo a la mente, la voluntad, el carácter y la gloria de Dios. Eso es lo que podemos definir como verdad. Vuelvo a repetirlo. Teológicamente, la verdad significa aquello que está de acuerdo con la mente, la voluntad, el carácter y la gloria de Dios. Eso es lo que es la verdad. La verdad también se puede definir como la autorrevelación de Dios mismo. Por eso el Señor Jesucristo, ya lo vamos a ver más adelante, por eso el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo mismo se definió como la verdad. Entonces la verdad no es una idea, la verdad no es un pensamiento, la verdad no es una definición. La verdad es, oiga lo que voy a decir, la verdad es la revelación de Dios manifestada en Jesucristo. Esa es la verdad. La verdad es la revelación de Dios manifestada en Jesucristo. Acerca de la verdad hay muchos pensamientos, y leyendo acerca de la verdad me encontré con una historia que me llamó mucho la atención. Un predicador muy famoso llamado Moody, en cierta ocasión estaba predicando, estaba dando un mensaje evangelístico, y en medio de la predicación alguien se levantó y le interrumpió y dijo estas palabras: todo lo que usted está diciendo para mí no es la verdad, es una mentira, y yo no estoy de acuerdo. Por supuesto lo dijo tan fuerte que toda la gente se quedó callada oyendo semejante interrupción. Y Moody tranquilamente le dijo: bueno, le dijo, si usted no está de acuerdo con lo que yo estoy predicando, de algo vamos a estar de acuerdo los dos. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y por ejemplo, le dijo, si alguien siembra trigo, va a cosechar trigo. Pero por ejemplo, si un cantinero siembra bebidas, le dijo, obviamente va a cosechar borrachos y borrachas. El hombre que estaba de pie inmediatamente se sentó y se quedó callado. Y toda la comunidad empezó a aplaudir. Por supuesto, Moody no sabía lo que había dicho, pero el que se había parado era el cantinero del pueblo, que sus hijos y sus hijas eran los más borrachos de la comunidad. La verdad de Dios
siempre saca a luz lo bueno o lo malo de nuestra vida. Por eso la verdad de Dios es tan tremenda, que tiene el poder de transformar, que tiene el poder de cambiar. No importa qué es lo que haya en nuestro interior, la verdad de Dios lo ilumina, lo alumbra hasta que te transforma. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso necesitamos dedicarle este tiempo a este tema acerca de la verdad. Y el primer punto ya lo vimos, que fue la definición. Veamos un segundo elemento. Veamos la fuente y el origen de la verdad. Y encontramos, por ejemplo, en el Salmo capítulo 31, versículo 5, encontramos que Dios es la fuente de toda verdad. Salmo capítulo 31, versículo 5. ¿Lo tiene? Dice la escritura: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido. Oiga esto: oh Jehová, Dios de qué dice, hermano? Dios de verdad. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es verdadero? ¿Y cuántos creemos que en Él habita toda la verdad? ¿Cuántos dicen amén? Él no es que tiene una verdad, Él es la verdad completa. Por eso el que tiene a Cristo o el que tiene a Dios está completo. Está completo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Todos, mire hermano, todas las preguntas que el ser humano tiene en la vida, y que pueden ser muchas. Algunas de ellas es ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo es que aparecimos en esta tierra? ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Cuál será el final de nuestros días? ¿Qué hay después de la muerte? Todas esas preguntas que el ser humano se ha hecho por años y por años y por años, y que algunos filósofos tuvieron que decir: la verdad es que de todo lo que sé, no sé nada. Yo lo que sé es que no sé nada. Terminó diciendo un gran filósofo griego al final. ¿Por qué? Porque de todas las preguntas humanamente no encuentran respuestas. ¿Por qué? Porque el que tiene esas respuestas es el único Dios que no tiene una verdad, sino que tiene toda la verdad dentro de él. Y el que tiene a Dios tiene la verdad también adentro. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Bienaventurados los que tenemos a Dios en el corazón, porque ahí está la verdad de todas las preguntas que usted y yo tengamos. Ahora, por supuesto, que sepamos oír las verdades de Dios, ese es otro gran trabajo que necesitamos aprender a hacerlo. Leamos otro pasaje de la Escritura, hablando acerca de esa verdad completa. El Salmo 147, en el versículo 5, nos da una idea del conocimiento que Dios tiene en cuanto a la verdad. Salmo 147, versículo 5. ¿Lo tiene, hermano? Note lo que dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Oiga esta parte. Y su entendimiento, ¿qué es, hermano? Infinito. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todo lo sabe. Tres grandes atributos de Dios bíblicamente es que Dios es omnipresente, que puede estar en todo lugar. Es omnisciente, que todo lo conoce. Y Él es todopoderoso, omnipotente. Esas tres virtudes no las tiene absolutamente nadie sobre la faz de la tierra. No hay nadie, ni ningún ser creado, aún los ángeles,
aunque fueron creados superior al ser humano, la Biblia lo dice, que fueron creados un poquito mayor, un poquito superior al ser humano, no tienen esas virtudes. El único que tiene esas virtudes es Dios. Él es omnipresente, Él es omnisciente, que todo lo sabe, y Él es omnipotente, que es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces déjenme dejarle bien claro este punto. El origen, la fuente de la verdad está en Dios. Él es el único que tiene toda la verdad completa. Por eso la importancia de que usted y yo nos alleguemos, nos acerquemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a revelar o nos va a enseñar todas las preguntas que usted y yo tengamos para con Dios. Si no, vamos a seguir en la vida, hermano, haciéndome las mismas preguntas, diciéndole al Señor: Señor, ¿y por qué nací yo? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en Houston todavía? Si hace como 20 años que se vino. Aleluya. Y todavía haciéndose la misma pregunta. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no hemos inquirido en la presencia de Dios. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta para nuestra vida. Tenemos que ir al Dios de la verdad y al Dios cuyo conocimiento es infinito. No hay nada que Dios no sepa. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, sigamos un poquito más. Sigamos un poquito más. Otro elemento importante aquí del origen, obviamente, es la vida de Jesús. Porque la vida de Jesús se manifiesta como la verdad. Ya lo leímos, lea conmigo Juan capítulo 14, versículo 6, por favor. Juan capítulo 14, versículo 6. Es un versículo que usted y yo utilizamos bastante en nuestra vida, pero que es profundo para entender. Dice el versículo: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en primer lugar, debemos dejar claro, hermano, que Jesús es, diríamos, Jesús es la revelación de Dios para nosotros. Es decir, Dios envió a Jesús a la tierra, obviamente para salvarnos, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero entre el gran propósito de Cristo venir a la tierra es revelarnos a Dios a través de la vida de Jesucristo. Nosotros logramos entender el profundo amor de Dios porque vemos en Jesús el sacrificio de la cruz en el Calvario. Así podemos entender el amor de Dios. ¿Cómo entenderíamos el amor de Dios si no tuviéramos en escena, si no tuviéramos en la historia, si no tuviéramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo pudiésemos medir o entender el amor de Dios? Nos quedaríamos cortos. No sé si me doy a entender. Nos quedaríamos cortos. Pero cuando vemos la vida de Jesús, su caminar, su sufrimiento e ir hasta la cruz del Calvario y enmudecer, ir a la muerte callado por amor a nosotros. Cuando hablamos del amor de Dios, ¿qué es el primer ejemplo que ponemos? El sacrificio de Cristo. Juan 3:16 lo dice, pero perfectamente: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo. Oiga esto que voy a decir, solo lo voy a hacer para ejemplo, ejemplo de la enseñanza. Pero ¿qué pasaría si el sacrificio de Cristo no existiera?
y pusiéramos en ese texto: de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo lo comprenderíamos? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cómo lográramos ver lo profundo, lo grande, lo inmenso del amor de Dios hacia nosotros si el sacrificio de Cristo no existiera? Cuando hablamos del amor de Dios, inmediatamente vamos a la vida de Cristo y vemos su sacrificio, vemos sus palabras, vemos su amor, vemos su entrega, vemos, hermanos, su trabajo, vemos su muerte, vemos su resurrección, porque la vida de Jesús revela el amor de Dios y revela, hermano, a Dios mismo. ¿Cuántos me están entendiendo? Jesús es la revelación viva de Dios a través de Él, del Cristo. No podríamos entender muchas cosas de Dios si no fuera por la vida de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Es importante porque si usted y yo, cuando Cristo vino a la tierra, le preguntaron: Señor, muéstranos al Padre. ¿Se acuerda que le hicieron esa pregunta? Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús inmediatamente le dijo: ¿y cuánto tiempo he estado con vosotros? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Para conocer a Dios, para poder conocer a Dios, hay que conocer al Hijo, porque el Hijo es la revelación máxima de Dios visible. A través del Hijo podemos conocer al Padre. A través del Hijo conocemos a Dios. A través del Hijo, de todo lo que Él hizo y de toda la enseñanza de Jesús, podemos conocer no solo el amor, podemos conocer el carácter de Dios, podemos conocer la sabiduría de Dios, podemos conocer el poder de Dios, podemos conocer, hermano, lo profundo de Él, podemos conocer la amistad de Dios, podemos conocer todo, enfocándonos en la vida de Cristo. Por eso la importancia de que el creyente conozca al Hijo, porque mientras más conoce al Hijo, más conoce al Padre. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Bueno, sigamos un poquito más hablando acerca de la verdad. Hablemos de la verdad revelada. Oiga esto, hablemos de la verdad revelada. Y el primer punto que vamos a ver aquí está en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Ya les mencioné que Dios se revela a través del Hijo. Y Hebreos 1, verso 1 y 2 lo vuelve a declarar. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Lo tiene, hermano? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Volvemos a este punto importante. Jesús es la revelación máxima del Dios a los hombres. Antes de que Cristo viniera, Dios le hablaba a los hombres a través de profetas, a través de hombres de Dios. Pero todos ellos, aunque traían una verdad, no traían la verdad completa. No sé si me voy a dar a explicar con esto, pero oiga esto. Cada uno de los profetas declaró y confesó la verdad revelada a él y la explicó lo mejor que pudo, pero solo revelaban parte de la verdad que les había sido revelada a ellos. Por ejemplo,
Por ejemplo, Daniel, que era profeta, reveló parte de la revelación de Dios, una parte. Isaías vio al Hijo nacido y lo vio en partes y lo reveló en su libro profético, pero solo revelaban partes que les habían sido dadas. Pero cuando Cristo vino, Él no traía una parte de la revelación, Él traía toda la revelación de Dios dentro de Él, en su propia vida. Aquellos hablaban del que iba a venir, Cristo hablaba del que estaba totalmente adentro de Él, porque Dios habitaba. Por eso dice la Biblia que en Jesús habita la plenitud corporal de Dios dentro de Él. Los profetas solo hablaban de lo que les habían revelado. Jesús hablaba de lo que estaba totalmente adentro de Él. Él no hablaba de una parte de la verdad, Él hablaba de toda la verdad, porque en Él habitaba Dios completamente, porque Él es Dios también. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Entonces, oiga esto. ¿Cómo se reveló al hombre la verdad? A través del Hijo. Por favor, hermano, si pudiera yo urgirlo a algo importante, es que aprendamos a conocer al Hijo, que es Jesucristo. Mientras más conozcamos al Hijo, más vamos a conocer a Dios. A veces me preguntan algunos hermanos: hermano, yo me acabo de convertir, acabo de aceptar al Señor Jesucristo, ¿qué me sugiere usted que empiece a leer? Algunos se atreven a empezar por Apocalipsis. Yo le digo: Dios mío, ¿y qué va a entender ahí? Otros se van al Antiguo Testamento, a Génesis y esto, tratando de dar un inicio. Y como ven en Génesis, el inicio de todo está bien. Pero si yo pudiera sugerirle a alguien en el inicio de su vida espiritual, la mejor lectura para él es los evangelios. En los 4 evangelios, preferible para mí el libro de Juan, el evangelio de Juan, es el más indicado para conocer los inicios de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ahí habla de Jesús desde antes que naciera hasta que se fue al cielo. De eso hablan los evangelios. Desde antes que naciera, porque fue profetizado, un ángel se le apareció a María, eso es antes de que naciera. Y termina con la ascensión de Cristo al cielo. Toda la vida de Cristo está en los evangelios. Si usted quiere tener un buen fundamento bíblico en su carrera cristiana, váyase al evangelio y conozca la vida de Cristo, porque conociendo la vida de Cristo va a conocer al Padre también. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces la revelación o la verdad revelada se manifestó a través del Hijo. Pero hay otro elemento importante dentro de la revelación, y es el Espíritu Santo como revelador de la verdad. Porque en este tiempo Jesús se fue al cielo. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso lo dice la Biblia. El Señor se fue al cielo. Pero dejaron ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces el que está revelando al ser humano, es que esto es bien impresionante, fíjese, hermano. Viene el Hijo y el Hijo revela al Padre, señala al Padre. Viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo señala al Hijo, es decir, revela al Hijo, para que el que conozca al Hijo va a conocer al Padre. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa es la función maravillosa de la revelación de Dios en la humanidad. A través del Espíritu Santo,
Queremos conocer al Hijo de manera perfecta. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a señalar al Hijo y el Hijo va a señalar al Padre, y entonces vamos a tener la verdad completa dentro de nuestro corazón. Vaya conmigo a Juan capítulo 16. En el versículo 13 leemos en la Escritura, Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tiene, hermano? Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Pregunto, ¿ya vino el Espíritu de verdad? ¿Ya vino? Por supuesto que ya vino. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas, oiga, que habrán de venir. A mí me impresiona cómo muchas personas quieren investigar acerca de lo que viene en el futuro y se ponen a leer cosas, hermano, cosas que no son adecuadas a veces. Algunos se ponen a leer el horóscopo. Aleluya. ¿Qué tendrá Dios para mí en el futuro? Y miran al horóscopo. A otros empiezan a buscar personas que le hablen del futuro, y eso se llaman brujos. No ande buscando personas que le hablen del futuro. ¿Quiere conocer su futuro? Háblele al Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo. Hable con Dios. Vaya a la palabra. Investigue. Otros todavía llaman, aleluya, al país de donde, y empiezan a preguntar allá. Mire, deje de andar haciendo eso. Eso no es bíblico. Vaya a la palabra. Vaya a la Escritura. Deje de andar consultando gente de esa manera. Porque el Espíritu es suficiente para poder revelar y guiar hacia nuestra vida, hacia el porvenir. Él os guiará. ¿O encuentra usted un pasaje donde diga que otra persona nos va a guiar? Es el Espíritu. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo no estoy diciendo que no hayan ministerios dejados por Dios para guiarnos en el camino de la obra del Señor y todo eso. Eso está bien, pedir un consejo, pedir consejo de la palabra y esto. Pero cuando uno lo agarra, hermano, como que es consulta, mire, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque no es lo que dejó en la Biblia el Señor. Necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sea que de repente estemos siendo guiados por otro espíritu, porque estamos haciendo eso. Eso fue lo que hizo exactamente Saúl en los tiempos de su desesperación y en los tiempos de su caída. Como el Señor ya no le hablaba, como el Señor ya no se manifestaba a él, como había perdido la comunicación con el Señor, ¿sabe qué fue lo que hizo, hermano? Buscó una divina, dice la Biblia, a la divina de Endor. Se fue para allá. Y no dice la Escritura, ¿acaso no hay Dios en Israel que pueda hablar? Y bueno, cuando uno lee la historia, encuentra el final de Saúl trágico. ¿Por qué? Porque de ser el rey de Israel, de ser el escogido de Dios, el privilegiado de Dios para guiar al pueblo, para oír la palabra del Señor, terminó consultando hechiceros en lugar de ser guiado por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor no es una fantasía. El Espíritu del Señor no es un cuento.
El Espíritu del Señor es una persona divina que es Dios y que está en funciones el día de hoy, sigue en funciones porque nuestro Cristo lo dejó aquí en la tierra para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y no se va a ir hasta que su iglesia se vaya de esta tierra para morar con el Señor por la eternidad. El guía que tenemos los creyentes es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cómo Dios revela entonces la verdad? La revela a través del Hijo y la revela a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, herramientas, instrumentos para conocer la verdad son suficientes. Son suficientes para que usted y yo no nos extraviemos del camino, no nos perdamos del camino. Número uno, Jesús revela todo lo de Dios. El Espíritu Santo fue dejado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, y además dice, para enseñarnos lo que ha de porvenir. Eso quiere decir que nos habla del futuro también. Número 3, sigamos hablando un poco acerca de cómo Dios se revela. Juan capítulo 17, versículo 17. La tercera forma de que Dios se revela es a través de la verdad escrita, es decir, la Biblia. Hermano, Dios no se encuentra en las caricaturas, en las novelas, aleluya. No se encuentra en los paquines. Si sabe usted qué es paquín, ¿verdad? Allá en El Salvador son revistas de caricatura. Paquines le decía allá en El Salvador. Hoy ya la tableta, el celular. Mire, la manera en que Dios se revela al hombre y a la mujer es a través de su palabra escrita. El libro más importante que debe de estar en nuestra casa es la Biblia. No como para que le haga un altar a la Biblia, aleluya. No me vaya a malinterpretar. No vaya a irle a hacer un altar con flores y la deja abierta ahí toda la noche para que se vayan los malos espíritus. No. La Biblia en su casa es el libro más importante porque en ella se revela el conocimiento de Dios. Mire, hermano, ¿sabe por qué creo yo? Déjeme pensar. Tal vez no quiero que se vaya a incomodar, pero dejaron el libro escrito, la Biblia escrita, la dejaron porque Dios sabe, hermano, con todo respeto voy a decir esto, lo lento que somos. De verdad, yo pues por lo menos somos lentos, hermano, por no decirle otra palabra. Somos lentos. ¿Somos lentos para entender a Dios o no? Sí, hermano. Mire, yo me pongo en la cabeza. De todos modos soy el pastor suyo. Yo voy adelante. Eso es lo que la Biblia dice. Y a mí a veces me cuesta entender a Dios. Entonces vino Dios y en su grande misericordia y amor dijo: no, a estos hay que dejárselo escrito. A estos hay que dejárselo, pero una y otra y otra y otra. Por eso usted encuentra en la Biblia que hay cosas que como que se repiten y se repiten y vuelven a repetirse. Y uno dice: pero de esto habló Pablo, de esto habló Pedro. Pedro mismo dice: vuelvo a repetirles estas palabras por esto y por esto. ¿Por qué? Porque Dios sabía y Dios sabe, hermano, que somos lentos para entender. Aleluya. Por eso en su grande misericordia dijo: no, les voy a dejar escrito este libro. Y en ese libro podemos encontrar toda la revelación de Dios. Por supuesto, ahí es donde entra en acción de una manera maravillosa el Espíritu Santo. ¿Por qué?
para darle la interpretación correcta, para dar la enseñanza correcta, necesitamos al Espíritu de Dios para que nos abra los ojos y no le demos una interpretación humana. No le demos una interpretación con otro espíritu o inclusive una interpretación diabólica. Pero como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, abrimos la Biblia, no lo entendemos todo, pero resalta y revela la verdad que Dios quiere enseñarte un día, una noche, una hora, para que tú y yo entendamos lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Abro la Biblia, paso por un pasaje donde ya pasé, pero resulta que cuando estoy preparando el mensaje se me abren los ojos en otra cosa y digo, Dios mío, este pasaje lo he visto por 30 años y hasta ahora lo entiendo. ¿Sabe por qué es eso? Porque el Espíritu del Señor se encarga de abrirte los ojos para que conozcas una verdad. La Biblia, el apóstol Pedro habla de la verdad presente. ¿Sabe qué significa eso? La verdad presente es la verdad que ahora el Espíritu te revela, porque es la verdad que necesitas para algún momento de tu vida. Ya estaba escrito, fue escrito hace 2000 años. Pero esa verdad se vuelve presente porque el Espíritu la toma, te abre los ojos y te enseña lo que necesitas exactamente para una etapa de tu vida. Esa es la verdad presente. Por eso la Biblia nunca pasa de moda. Jamás pasa de moda. Tiene cientos de años, miles de años que fue escrita. No fue escrita solo por un hombre, fueron escritores como 40 hombres inspirados por el Señor. En diferentes tiempos la Biblia fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 años. Y todo encaja perfectamente porque el autor original es el mismo, el inspirador de las Escrituras, el Espíritu de Dios. Por eso cuando usted va a la Biblia, encuentra exactamente una palabra que usted y yo necesitamos para una etapa de nuestra vida. Y se vuelve una revelación, una verdad presente. Por eso, hermano, mire, si usted y yo necesitamos algo, vayamos a la palabra. Ahí está toda la revelación de Dios para nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema del ser humano? Es que a lo que menos le pone atención es a las Sagradas Escrituras. Casi no leemos la Biblia. Y eso nos está dañando a nuestros hijos, está dañando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya no leen las Escrituras, no encuentran en la Escritura la verdad. Y el mundo les logra vender las verdades relativas, las verdades de tolerancia, les vende otras verdades. Y entonces su vida empieza a caminar en otro tipo de cosas, en otro tipo de palabras. Amén, hermano. Bueno, vayamos un poquito más, sigamos un poquito más. ¿Leímos el texto? Juan 17, verso 17. Vamos a leerlo. ¿Sí lo leímos? Bueno, leámoslo ahí. Juan 17, verso 17. Santifícalos ¿en qué? ¿Tu palabra es qué? Ahí está. La palabra de Dios revela la verdad. La palabra de Dios es tan poderosa que santifica. La palabra de Dios es tan poderosa que transforma. La palabra de Dios es tan poderosa que cambia y transforma la vida de un ser humano. Es la palabra del Señor. Allá en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué, hermano?
En otras palabras, hermanos, si usted y yo estudiamos la palabra y la palabra de Dios se revela a nuestra vida se va a perfeccionar en Dios. Ahí es donde encontramos la instrucción, el redarguir, la enseñanza, la corrección, la encontramos en la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, perfecciona nuestra alma. Por eso es que el diablo, hermano, no quiere que se lea la Biblia en las escuelas. Por eso es que el diablo no quiere que la Biblia se lea a nivel, ya sea colonia, estado, en ningún lado. Hasta no quiere que se lea en las casas. Por eso, mire lo que voy a decir, hermano. Por eso es que el diablo ha logrado hasta desanimar a hogares a que estudien la palabra de Dios. Diga conmigo, toque al hermano que tiene a la par. Dígale, te están hablando. Hace meses arrancamos nuestro discipulado familiar y yo espero que usted tenga su discipulado familiar, porque no puedo ir a verlo. No puedo ir a visitarlo porque están prohibidas las visitas. Pero yo espero que usted mantenga su discipulado familiar. Ay, hermano, fíjese que comenzamos bien, pero después llegaban tarde los hermanos. Y fíjese que ya los niños ya no quisieron. Y como ya comenzaron las clases, entonces hay que acostar al niño temprano. Pura mentira del diablo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Son puros pretextos del diablo. El diablo sabe que si se está leyendo la palabra del Señor en la casa, la casa empieza a ser rodeada por la verdad del Señor. Empieza a haber liberación, empieza a haber, hermano, restauración, empieza a haber cambios en la vida, empieza a haber, por supuesto, empiezan a haber luchas. ¿Cómo no? Van a haber batallas, sí, hermano. ¿Y quién le dijo que era fiesta, pues? Si esta es una batalla, la carrera del evangelio es una guerra, es una batalla. Por eso Pablo dice que suframos como buenos soldados de Jesucristo. Sufre penalidades, dice Pablo, como buen soldado de Jesucristo. Entonces el diablo nos empezó a poner excusas. Y entonces empezamos a aflojar el ritmo. Y muchos, a saber si lo pararon ya. Pero el diablo es el que está orando. El diablo sabe que mientras más se lea las escrituras, más vamos a conocer de nuestro Salvador. Denle un aplauso al Dios de los cielos. Termino. Romanos capítulo 1 versículo 19 al 20. Con esto termino. Si esta parte de la revelación le parece poca, es decir, Dios se revela por medio del Hijo, Dios no se revela a través del Espíritu Santo, Dios se revela a través de las Escrituras, de la palabra del Señor. Y mire Romanos lo que nos dice. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que Dios se revela hasta por la naturaleza creada, se revela a Dios. Mire hacia el sol, mire la luna, mire las estrellas, mire los mares, mire las montañas y todo eso. Si pudieran hablar,
gritaran: Dios es real, Dios es verdadero. Porque dice toda su deidad, todo su poder es revelado por medio de las cosas creadas. De tal manera que ningún ser humano va a tener la excusa de decir: es que a mí no me enseñaron, es que a mí nadie me dijo la verdad. La misma naturaleza grita y declara: Dios es real y verdadero. ¿Queremos encontrar la verdad? Podemos encontrarla de diferentes maneras. Veamos la naturaleza, veamos las escrituras, veamos al Espíritu Santo y veamos al Hijo. Y vamos a ver la plenitud de la verdad de Dios en nuestra vida. Pongámonos de pie en el nombre de Jesucristo. Y digámosle al Señor: Señor, yo quiero seguir conociendo la verdad, Señor. Por eso el versículo aquel donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mientras más conozcamos la verdad de Dios, más vamos a tener una vida libre en Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos. Preparemos nuestro corazón para decirle al Señor: Señor, yo quiero ser de los que conocen tu verdad, Señor. Yo quiero ser de los que buscan tu verdad, de los que caminan en tu verdad. Levante sus manos al cielo. Aleluya. Espíritu Santo, ven y habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta noche para que todos los que estamos en este lugar, Señor, podamos conocer más de tu verdad. Podamos conocer más de tu verdad. Revélate a nuestra vida, Señor, a través de la palabra. Revélate en nuestra vida a través de tu Espíritu. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más. Aleluya. Hagamos una oración esta noche diciéndole: Señor, quiero conocerte más. Santo, Santo, Aleluya. Queremos conocerte más, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Aleluya. Digno es el Cordero Santo. Oh, gracias, Señor. Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación hoy canta y damos gloria a Él.
tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bendecimos, Señor. ¿Quién fue, quién es y quién ha de Te venir? bendecimos, Padre. Te damos gracias esta noche, Señor, por tu palabra, por revelarte a nuestra vida. Santo, santo, santo. Señor, ayúdanos a caminar en tu verdad. Fue, quién es y quién vendrá. Ayúdanos a caminar en tu verdad, Señor. Creación hoy canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Aleluya. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestras manos para decirle, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ahora que entiendo, Dios, que quieres seguirte revelando a mi vida, Señor, te pedimos que sigas abriendo nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón, Señor, para conocerte más. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a caminar en tu verdad, Señor. Ayúdanos a dar pasos firmes en tu verdad revelada a nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a permanecer firmes hasta que tú vengas por nosotros. Señor, bendice a tu pueblo, Dios amado. Bendice a tus hijos, bendice cada familia. Señor, que en nuestros hogares, Señor, anhelemos que tu verdad resplandezca. Que en nuestros hogares tu verdad se mueva y nos inunde. Tu palabra, Señor, llene nuestros hogares, nuestras vidas, nuestra familia, Señor, con tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.